Muy especial, a 10 años del Ni Una Menos. Es un día movilizador, indudablemente, para repensar y para analizar todo lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos tiempos. Hay muchos reclamos respecto a las políticas del gobierno actual en estos 10 años. El día que la violencia de género se hizo más visible, el recuerdo de un 3 de junio de 2015, con deudas pendientes, con ataques del gobierno local. Y el dato es que en 5 meses, 109 víctimas de violencia de género. Desde el 1 de enero al 31 de mayo de este año se produjeron 103 femicidios vinculados a mujeres y niñas y 6 vinculados a varones adultos, según el informe del Observatorio de Femicidios en la Argentina. Daniela Morinigo es psicóloga de la Casa del Encuentro y responsable del área de capacitaciones. Está gentilmente con nosotros. Hola Daniela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué empezamos a entender en estos 10 años? ¿Qué etapa es la que hemos construido y avanzado para ver por ahora la otra mitad del vaso? Sí, en estos 10 años, a veces cuando vemos los números que contabas recién, pareciera que no hubo como incidencia real, pero sí lo que pasó en Argentina ese 3 de junio del 2015 replicó también en América Latina, ¿no? Fue un movimiento impulsado por la ciudadanía, digamos, lamentablemente fue el femicidio de Kiera Páez, que llevó a las calles a un montón de gente que no se había involucrado hasta ese momento y demás, y replicó mucho en América Latina, muchos movimientos feministas y mucho del movimiento feminista en general se vio impulsado por esto. Entonces se empezó a instalar la categoría de femicidio, si bien desde el 2002 está el agravante en el Código Penal, a partir del 2015 los medios y también el saber social empezó a usar la categoría y empezamos a hablar del tema, ¿no? Que no quedó en algo que pasa únicamente entre dos personas, en una pareja, en una casa, sino algo que nos involucra a todos como sociedad. Bueno, a partir de ahí me parece que hubo una toma de conciencia respecto a una realidad muy preocupante en la Argentina, ¿no? Y se empezó a trabajar activamente. Sí. Sí, sí, nosotras las organizaciones feministas o que venimos trabajando con violencia lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, pero socialmente también se empezó a hablar del tema, ¿no? Porque en general la violencia de género y el femicidio, que es como la punta del iceberg, era lo que se solía decir, bueno, es un problema de pareja, ¿no? Cosas que quedan en la casa, tienen que solucionarlo ellos, pero empezamos a ver que podía ser una amiga nuestra, una hermana, una prima, alguien conocida, ¿no? Que no es algo que le pasaba a alguien alejado, que Claro. yo no conozco, sino a mujeres y familias que conocíamos y le empezamos a poner cara. Entonces, ese fue el gran movimiento cultural que propició el Ni Una Menos y que a partir de ahí se instaló en lo social, que es algo importante. ¿Cómo analizan esta etapa política de la Argentina respecto a estos reclamos? Y en este momento estamos en un momento complicado porque todo lo que es acceder a las instancias previas al femicidio, porque cuando vemos, digamos, los números, vemos que siguen siendo alarmantes, pero antes de que se ejerza un femicidio, en general hay un montón de episodios de violencia. En ese camino, en la ruta crítica, es donde más dificultades vemos. Nosotras en la casita trabajamos de manera abierta, somos todas voluntarias, a mujeres que necesiten de forma gratuita. Y ahí es donde vemos cómo cuesta encontrar representaciones jurídicas, patrocinios, psicología a largo plazo, digamos, todo lo que es poder abordar a las víctimas de manera integral es donde más se ha complicado. Muchas veces se denuncian que hay recortes de presupuesto y demás, pero a veces incluso no anunciándolo también hay menos trabajadores, o sea, se sostienen programas a veces, pero con muchos menos trabajadores, entonces no Claro. llegan a la población que necesitamos y demás. Donde más vemos es en el tratamiento y en cómo se trabaja con las mujeres víctimas de violencia doméstica en general. Claro. Se reclama también, leía en algunas expresiones, el cumplimiento de leyes y tratados internacionales, ¿no? Que es fundamental. Sí, sí, eso es importantísimo nombrarlo porque a veces
solemos pensar, digamos, Sí. que, bueno, América Latina y Argentina están atrasados en un montón de cosas y en realidad fuimos vanguardia en Argentina, incluso en la instalación del término femicidio en el Código Penal, del agravante de femicidio, ¿no? Entonces, hay un montón de tratados internacionales y demás normativas que Argentina se fue corriendo, así como suena muchísimo, no sé, la salida de la OMS, por ejemplo, que fue algo como muy hablado. Argentina es partícipe y firmó acuerdos de erradicación de la violencia contra las mujeres y demás que implican políticas públicas de abordaje. Mm. Entonces, seguimos estando ahí o a veces no nos retiramos de manera formal, pero no estamos cumpliendo con eso que pactamos a nivel con diferentes naciones, en diferentes organismos, ¿no? Y ahí es donde vemos que en realidad no es algo que a veces se suele decir, ¿no? Que el feminismo es una moda o que estamos hablando de esto porque está de moda y demás. Y es una cuestión más a nivel mundial. Y vemos un retroceso también, no únicamente en Argentina, también se puede ver en Europa en este momento, con ciertos gobiernos que también están intentando ir hacia atrás con muchas legislaciones. Es un movimiento global, lamentablemente. Es cierto, es real y es necesaria una política de prevención, ¿no?, nacional respecto a estas cuestiones. Es clave estar informado, ¿no? Sí, sí, sobre todo lo que es a nivel prevención, ¿no? Porque poder hablar de estos temas bueno, en las escuelas, ya desde los noviazgos violentos en la Sí. adolescencia y demás, previene un montón de víctimas, no solamente de femicidios, ¿no? Que es completamente alarmante y que en general estamos todos y todas de acuerdo que es algo que hay que penalizar, pero también en las violencias que viven las mujeres, digamos, en otras instancias, ¿no? La violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Entonces, nosotras en la Casa del Encuentro siempre decimos de que va a haber organismos o organizaciones de la sociedad civil como La Casita que siempre vamos a recibir a las víctimas, pero queremos llegar antes, queremos que no haya víctimas. Claro. Entonces, para llegar antes, tenemos que hablar del tema, tenemos que visibilizarlo, tenemos que estar atentos a nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra compañera de trabajo, brindarle un espacio de escucha, es poder prevenir, llegar antes. Claro, una profunda transformación cultural, mantener el ESI y cuestiones que son derechos adquiridos, ¿no?, de tantos años y de tanta lucha. Sí, que además tienen como eficacia probada, ¿no? El poder, digamos, acceder a una educación sexual integral para prevención de los abusos implica que infancias puedan hablar de lo que les pasa, pero también a futuras mujeres, ¿no? Que no naturalicen abusos sexuales dentro del matrimonio, por ejemplo, o que o noviazgos violentos. El poder llegar a las poblaciones más jóvenes y también a las adultas, es hacernos cargo de las víctimas, porque en general cuesta mucho reconocerse como víctima. Entonces, poder escuchar de estos temas, ver qué le pasa a personas conocidas o que podamos hablarlo de una forma un poco más empática también y que haya lugares en donde podamos hablarlo, es súper importante y súper clave a la hora de hablar, porque muchas veces cuando no hay un lugar de escucha, las víctimas no denuncian Claro, o claro. retroceden ante contarlo y ahí es cuando hay más riesgo de femicidio. Mira, sucede ahora, estamos hablando de una situación compleja y difícil como los femicidios en Moreno, en Buenos Aires. Un policía mata a la novia de su ex mujer en un gimnasio de Moreno, está atrincherado, ¿no? Allí están las imágenes, son muy fuertes. El grupo de seguridad Halcón está en este momento en el lugar. El asesino habría tomado como rehén a otra chica, ¿no? Una mujer asesinada en la puerta de un gimnasio en Moreno por el ex esposo de su actual pareja. El hecho ha ocurrido hace minutos allí en las calles Centenario y Sáenz Peña. Está trabajando la policía de la ciudad de Buenos Aires. Está atrincherado en el lugar este policía. Y estas son las noticias, ¿no?, lamentablemente de todos los días, ¿no? Sí. Sí, sí, y eso me permite, me da pie para también contarles la categoría de femicidio vinculado. Es lo que nosotros llamamos femicidio vinculado, cuando el agresor busca, para poder herir a la víctima, matar a alguien de su entorno. Por eso en los números que vos nombraste al principio, Sí. hay varones y niños, ¿no? Porque un femicidio también puede
ejercerse sobre un varón o un niño cuando un agresor va a asesinar a alguien del entorno de la víctima, ¿no? Y esto es lo que pasó. Y entonces acá vemos bien claro el agravante, la categoría de femicidio vinculado. Una mujer que estaba saliendo con la ex mujer del agresor, víctima del femicidio. Entonces, también abrir un poco el panorama y ver que no solamente son las mujeres las víctimas, sino obviamente los colaterales, que son las infancias, los niños, y si hubiese niños en esa familia, pero también todo el entorno, ¿no? Y que no tiene que ver con que se provoque algo. También está esta idea, ¿no? Que la mujer provocó esto, que por qué lo dejó y demás. Ella está haciendo su vida con una pareja y él va y asesina a su novia. Entonces, evidentemente, hay algo que también trabajar con los agresores de cómo llegan a estas instancias. Bien, te llevo a Chaco porque está vinculado a esto que estamos hablando. Se están cumpliendo hoy 2 años del asesinato de Cecilia Strisovsky, ¿no? El femicidio del clan Sena. 2 años de uno de los casos más resonantes en la Argentina, 24 meses, fue vista por última vez en Chaco hace 2 años, un día como hoy, este clan ligado a la política provincial, ya es sabido, y los encubridores van a ir a juicio por jurados. Otro de los temas también que han sucedido en Chaco, ¿no? Resonante, impactante. Sí, sí, aparte el femicidio de Cecilia fue también un movimiento que lamentablemente, por supuesto, convocó a un montón de la sociedad civil. Hubo un montón de personas en Chaco que en otras, como en otras situaciones, con otros femicidios, al no salir tanto en las noticias, no se enteran. Y esto fue un movimiento ciudadano también de pedir justicia. Y acá vemos particularmente lo que son los agravantes cuando el femicida o el agresor está o en fuerza de seguridad o tiene un poder. ¿No? En este caso un poder político. Ahí la víctima está en muchísimo más riesgo. Nosotras en la casita solemos, cuando recibimos una mujer víctima de violencia, categorizar en riesgo medio, bajo o alto. Cecilia ya estaba en un riesgo alto porque la familia y el agresor y su familia tenían vínculos de importantes, y de hecho lo usaron para eso, ¿no? Usaron su poder para intentar cubrirse, para todo lo que pasó. Y ahí se vio muy bien cómo la sociedad salió a manifestarse en contra, porque fue algo de un acto muy impune y aparte con mucha crueldad también. Sí, total. Bueno, hay movilizaciones hoy y mañana, ¿no? Sí, acá en Ciudad de Buenos Aires se trasladó para el día de mañana a partir de las 17 horas, de las 16, perdón, en la Plaza de los Dos Congresos. Vamos a estar, como todas las organizaciones feministas, las ONG y demás, alzando un poco la voz. Y en cada provincia estuvieron organizándose tanto hoy como mañana, de acuerdo al cronograma de cada provincia, pero en general en todas las ciudades hay movilizaciones. Daniela, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos.